Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar mi canal de Noticias Mundo JB. Si eres nuevo en visitar este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones, para que así te mantengas notificados cada vez que yo suba un vídeo para este canal. De última hora, el peligro ya se acerca a República Dominicana. Haití se acerca a República Dominicana por la vía diplomática. El primer ministro Ariel Henry le tiende la mano a Luis Abinader, ante indiferencia de la OEA y las críticas de la ONU y el duro rechazo de grupos prohaitianos por medidas de control migratorio. Mientras la comunidad internacional voltea la mirada a la crisis de Haití y los grupos prohaitianos enquistados en la República Dominicana despliegan una campaña contra las medidas tomadas por el gobierno contra los ilegales haitianos. El régimen que dirige el primer ministro Ariel Henry tendió la mano al gobierno de Luis Abinader en un esfuerzo por iniciar un acercamiento en procura de reducir las tensiones que ha provocado el estado de inestabilidad política, económica y social de la nación que ocupa el lado oeste de la isla. Estoy muy satisfecho de este encuentro, en pos de una mayor armonía y una verdadera agenda de cooperación en las relaciones dominico-haitianas a todos los niveles, comentó el empresario Daniel Subpice, enviado especial y personal del primer ministro Henry, quien en República Dominicana se reunió con el canciller Roberto Alvarez, el presidente Abinader y representantes de otros sectores de la nación, incluyendo el presidente del Senado, Eduardo Estrella, diplomáticos de Estados Unidos y otras naciones, políticos, empresarios, la Iglesia y de la sociedad civil, con un mensaje de armonía de parte de los que detentan el gobierno de su país. Y aunque Subpice, quien había visitado otras muchas veces en el país, estuvo 5 días en República Dominicana, desde el lunes 8 de noviembre hasta el viernes 12, el gobierno dominicano no ha emitido ninguna información sobre el viaje oficial ni los niveles de sus contactos y las conversaciones que sostuvo. En septiembre pasado, en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente Abinader hizo un llamado a la comunidad internacional a que acudiera en ayuda de Haití a fin de ayudar a la solución de la crisis institucional, política, económica y social que sacude a esa nación, actualmente bajo asedio de peligrosas bandas armadas y una indefinida línea de autoridad. Un llamado similar fue externado la semana pasada por el canciller Roberto Alvarez en el foro de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Ciudad Guatemala. El canciller Alvarez advirtió que la situación en Haití ha llegado a un punto dramático por las pandillas y el nivel de violencia e inseguridad, puntualizando que no habrá una solución dominicana a la crisis haitiana, al lamentar que la vida cotidiana en ese país se ha convertido en una pesadilla. De su lado, el controvertido canciller haitiano, Claude Joseph, dijo que su país se encuentra en una situación de seguridad muy difícil, que no puede tener respuesta eficaz a las amenazas contra sus ciudadanos, que hace necesaria una cooperación multilateral para tratar de construir una democracia. El presidente Abinader, asimismo, publicó una declaración en su cuenta Twitter, el 1 de noviembre, en que pidió directamente a los presidentes de Estados Unidos, Francia y el primer ministro de Canadá, acudir en ayuda a Haití. La comunidad internacional, en particular EU, Canadá, Francia y la Unión Europea deben actuar en Haití y con urgencia. RD continuará el plan anunciado con medidas migratorias más estrictas. @POTUS, @Emmanuel Macron, @Justin Trudeau, fue el Twitter del presidente Abinader. Por el contrario, la OEA hizo una tímida alusión a la crisis de Haití en el texto general de la declaración final de su Asamblea General. El gobierno norteamericano pareció responder el pedido de República Dominicana en la declaración del subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales, Todd Robinson, quien en Puerto Príncipe dijo: al final del día, no será la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Serán haitianos, serán las autoridades haitianas y la Policía Nacional de Haití quienes serán responsables de la seguridad en el país.
La tapa al pomo se la puso la ONU con una declaración de prensa este martes en que critica las medidas de control y repatriación migratoria que aplica República Dominicana contra los haitianos. La ONU fue más lejos, al manifestar preocupación por la detención y deportación de mujeres embarazadas que buscaban atención en centros de salud y hospitales en varias regiones del país. Indicó que esas acciones ponen en riesgo la integridad física y la vida de estas mujeres e incumplen el proceso establecido en los protocolos nacionales y las convenciones y estándares internacionales sobre deportaciones de migrantes. Y subraya el comunicado: el sistema de Naciones Unidas hace un llamado a las autoridades del Estado, encargadas de aplicar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Migración, a prevenir y suspender las acciones que atenten contra los derechos humanos de la población haitiana, y a restablecer el respeto por la dignidad humana en la aplicación de sus políticas migratorias y de seguridad. Contacto versus denuncias de prohaitianos. La presencia de Sulpice en el país, entonces, trató principalmente de limar las asperezas que generaron las declaraciones a través de su cuenta de Twitter del canciller Claude Joseph, quien de forma destemplada endilgó críticas al presidente Abinader y a los dominicanos, a propósito del blindaje de la frontera dominico-haitiana y las declaraciones tajantes del gobierno dominicano en el sentido de que su deber esencial es la garantía de la seguridad nacional. Y al tiempo que selló la frontera con más de 12.000 efectivos militares, equipados con armas, vehículos, helicópteros y aviones, el gobierno dominicano puso en marcha una serie de medidas de control de los indocumentados haitianos con repatriaciones y en especial en los temas de la renovación de visados a los estudiantes haitianos y de parturientas que vienen a alumbrar al país. Los grupos prohaitianos enquistados en estructuras mediáticas, ONGs, organizaciones profesionales y hasta religiosas, han hecho duras críticas al gobierno por la puesta en ejecución de las medidas de control migratorio, repatriaciones de indocumentados, sobre la renovación del visado de estudiantes y, en forma más dura, sobre la prohibición de alumbramiento de mujeres embarazadas en los hospitales dominicanos, salvo en caso de emergencia, medidas que han calificado de abusivas, groseras, despiadadas y apartadas al respeto a los derechos humanos. Sobre el tema de las embarazadas, esos grupos de presión hicieron circular un vídeo de una mujer haitiana que había sido detenida y contra la que pesaba una orden de repatriación, pero quien presentó parto cuando era llevada al centro de detención de Jaina y a quien las autoridades llevaron a un hospital, donde alumbró con una cesárea y a quien luego de su recuperación fue retornada al centro para esperar su traslado a la frontera para ser enviada a su país, junto a su recién nacido. Abinader dice Haití está controlado en un 75% por las bandas. Dice México fue el único país que se ofreció para cooperar en construcción hospitales en la frontera. Luis Abinader y el asesinado presidente haitiano, Jovenel Moïse, tenían al menos 2 terrenos localizados en la zona fronteriza para la construcción de hospitales, y de esta forma minimizar la situación con los servicios de salud que viven los haitianos y los dominicanos de esa parte de la isla. Así lo dio a conocer el presidente dominicano, al tiempo de indicar que el único país que se ofreció a dar ayuda para los mismos fue México. Abinader indicó, de igual forma, que Haití está controlado en un 75% por bandas y eso habla de la delicadeza y peligrosidad con la que se debe tratar el tema del vecino país. Dijo que países como Panamá, Costa Rica, Argentina han brindado apoyo con el problema haitiano, pero si Estados Unidos no actúa nadie va a actuar, esa es la realidad. El presidente habló en estos términos en un encuentro con intelectuales, a quienes les aseguró que para tener conocimiento de la realidad haitiana, reciben información que viene de más allá de la frontera. Minutos antes, afirmó que el tema haitiano debe ser tratado todos los días, además de tener una posición proactiva. Con mis conversaciones con el presidente Moïse, él aceptó e incluso teníamos ya el terreno localizado en la parte norte y también un terreno localizado de una ONG que había funcionado para el terremoto Noé del 2010 y que estaban los terrenos ahí disponibles.
Después de todas esas reuniones, el único país que ofreció una ayuda fue México para los hospitales. Fue México. El tema hoy, señores, es que lo que controlan el 75% del territorio haitiano son las bandas. Y una sociedad donde tiene que pedirle a un jefe de esa banda que le permita transportar los combustibles y le da un espacio de una semana, supuestamente para conmemorar una batalla histórica, nos dice a nosotros la delicadeza y la peligrosidad con que nosotros tenemos que tratar ese tema, el cual ningún otro gobierno, le puedo decir, en los últimos tiempos, le había dedicado tanto tiempo y además tenía tanta información desde adentro de Haití como tiene este gobierno, para cuidarnos nosotros. Pues la seguridad de nosotros no empieza en la frontera, debe de empezar más allá de la frontera, para nosotros saber lo que está pasando. Hemos hablado y varios países latinoamericanos nos han apoyado en el problema migratorio. Lo ha hecho Panamá, que tiene su problema. En Panamá hay casi 40.000 haitianos en paso hacia el norte. Costa Rica, que también pasan por ahí, pero que además tiene 500.000 de nicaragüenses. Argentina nos ha apoyado también. Y si hacemos algún ejercicio más, nos van a apoyar otros países latinoamericanos, con algunas excepciones. Pero si Estados Unidos no actúa, nadie va a actuar. Esa es la realidad.